¿Qué es lo último que se sabe del genocidio de Palestina? Israel amenaza con invadir Rafah, el último reducto de tierra que le queda a los palestinos en Gaza, para obligarlos a irse a Egipto. ¿Y después de allí qué? Bueno, a 7 meses de la masacre de Israel, a las protestas masivas que no cesan en el mundo, se le sumó la rebelión de los estudiantes universitarios. Y lejos de desmovilizarlos, aquel desalojo brutal de la policía de Estados Unidos en la Universidad de Columbia, con más de 2.000 detenidos, encendió aún más la indignación de los jóvenes y profesores. Y las manifestaciones se han extendido por todo el país, al menos en 80 universidades y en otras naciones como Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Suiza, España, Italia y siguen más. Lo significativo es que las protestas se desarrollan en los países aliados de Estados Unidos e Israel, que exigen los estudiantes en la propia cabeza del monstruo que apoya con armas a Netanyahu, que las universidades dejen de tener negocios con Israel, que lo bloqueen. No quieren contribuir con el exterminio. Lo más cínico del caso es que el primer ministro israelí, calificado como el genocida Benjamín Netanyahu, comparó las protestas estudiantiles con la Alemania nazi, cuando el nazi es él, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Van más de 35.000 palestinos asesinados, más de la mitad son niños y mujeres que son detectados por un sistema perverso israelí de inteligencia artificial. Ningún lugar es seguro, los campos de refugiados son bombardeados, la hambruna se extiende. Los estudiantes tienen razón y se rebelan contra este genocidio. Rebelión de los estudiantes por la causa palestina. Pongamos el punto en la I. Una masa humana se concentró frente a la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estudiantes universitarios y de educación media llegaron de todo el país para ser parte de la movilización de condena a Israel. Porque me parece una buena como causa para hacer esto. Parece que lo que está pasando en esos países no es correcto y bueno, deberíamos de todos salir a la calle y dar nuestra opinión sobre este tema. ¡Alto al fuego! ¡Que cese el genocidio! ¡Alto al fuego! Coreando consignas de solidaridad con el pueblo palestino y portando pancartas con leyendas que rechazan la guerra genocida, la multitud se tomó las calles de Caracas. También alzaron sus voces para llamar la atención de la colectividad mundial. Estamos aquí, los pueblos originarios, una vez más, dando el apoyo al pueblo de Palestina. Nosotros los pueblos indígenas y en nombre del pueblo guarao manifiesto, cese no a la guerra, sí a la paz. Participaron miles de estudiantes para gritarle al mundo que la juventud venezolana abraza el sufrimiento del pueblo palestino. Bueno, esto es un despertar, ¿no?, de los pueblos del mundo, porque así como lo hacemos hoy en Venezuela, ha venido progresivamente generándose este tipo de manifestaciones, alzando la voz por parte de los estudiantes hacia el pueblo de Palestina, respaldando al pueblo de Palestina y pidiendo alto el fuego, que cese el genocidio que ha implementado el gobierno sionista de Israel contra los hermanos palestinos. Luego de varias horas, la manifestación llegó hasta la Asamblea Nacional, en donde el embajador palestino agradeció la solidaridad del pueblo y gobierno venezolanos. Bueno, hoy estamos siendo testigos a otra muestra de solidaridad, de apoyo y de cariño por parte del pueblo de Venezuela, por parte de la juventud de Venezuela, y también estamos dando testigo a un rechazo y repudio a las atrocidades y a los crímenes que está cometiendo Israel contra nuestro pueblo por más de 6 meses. Protestas similares se desarrollaron este martes de forma simultánea en varias ciudades del mundo. Roberto Hugo Presa, Telesur, Caracas, Venezuela. Son bastante preocupantes, ya que en estos momentos se ha iniciado prácticamente un exterminio total de la población palestina, ya que la ciudad de Rafah es, digamos, el último punto de la Franja de Gaza. No existe otro lugar hacia el que los palestinos puedan seguirse desplazando más y más allá, digamos, de la zona de conflicto, sino que este es el último punto. Más allá de Rafah está ya el muro que ha construido Egipto para cerrar la frontera precisamente con la Franja de Gaza.
y se puede decir que los egipcios no quieren permitir un paso masivo de palestinos hacia la península del Sinaí, por lo que en definitiva la población palestina está totalmente entre la espada y la pared y prácticamente se encuentra a merced de un exterminio masivo. Ante la barbarie que se comete en Gaza diariamente, se despiertan las voces universitarias en defensa de la causa palestina, pero con total inmoralidad. Aquellos que apoyan a Israel y que asesinan sí por racismo y limpieza étnica, califican a estos estudiantes de antisemitas. En el país de la supuesta democracia y defensor de las libertades, Estados Unidos ha llegado a militarizar las universidades, reprimir las manifestaciones contra el genocidio y, por si fuera poco, judíos sionistas agreden a los estudiantes que han salido en defensa de Palestina. Más de 2.000 personas han sido detenidas en campos estadounidenses por protestar contra el genocidio israelí perpetrado por Israel en Gaza. Esto ocurre en medio de debates sobre el derecho a la protesta, la libertad de expresión y acusaciones de antisemitismo contra los estudiantes que denuncian el genocidio. Pero estas multitudinarias protestas y represiones no solo ocurren en la Universidad de Columbia de Nueva York, la Universidad de Portland, California y Los Ángeles. También se desarrollan en universidades de Europa, Asia y Medio Oriente. La exigencia común es que las universidades desinviertan en las empresas que apoyan a Israel y el genocidio en Gaza. En Australia, los estudiantes piden que la universidad revele todos sus vínculos con empresas y universidades israelíes y que corte lazos con empresas de armamento. Exigen también el cese a los bombardeos contra Gaza, acciones que han sido calificadas por un pequeño grupo como racistas y antisemitas. En Francia, los estudiantes portan pancartas que piden el fin del genocidio y el boicot a las universidades israelíes. Pero los estudiantes fueron desalojados de manera violenta. En la Universidad Sciences Po, una de las universidades más prestigiosas de París y el alma mater de varios presidentes, incluido el actual mandatario Emmanuel Macron, un estudiante empezó una huelga de hambre y otros que acampaban fueron desalojados. Aunado a esto, el presidente de la región dijo que la universidad dejará de recibir financiamiento de la autoridad regional parisina hasta que se restablezcan la serenidad y la seguridad en la escuela. En las universidades de todo el Reino Unido se han manifestado contra el genocidio desde que iniciaron los bombardeos israelíes y grupos de estudiantes establecieron campamentos donde izan banderas palestinas para mostrar su rechazo contra la barbarie israelí. En India, una de las universidades más prestigiosas del país, también se inició una protesta contra el genocidio en Gaza y en apoyo a los estudiantes reprimidos por protestar contra Israel. En las universidades de Canadá, México y Líbano también se han registrado protestas de estudiantes que exigen se detenga la masacre y la desinversión de empresas vinculadas a Israel. احنا اهل غزة بنبسط كثير لما نشوف طلاب امريكا واقفين معانا وحاسين فينا وجينا نشكركم بطريقتنا البسيطة بتمنى تستقبلوها بحب. شكرا كولومبيا، شكرا أوروي، شكرا سينسفو، شكرا شكرا UCLA شكرا students for justice in Palestine. No hay palabras para definir lo que ocurre en Estados Unidos con los estudiantes, ni hay palabras para describir el dolor de la herida del mundo por Gaza. Han usado bombas de fósforo blanco contra civiles, contra niñas y niños que probablemente no puedan entender por qué no hay una condena real que permita que Israel se detenga para que deje de destruir su pueblo y deje de asesinarlos. La ONU, a pesar que Israel ha asesinado a más de 100 de sus funcionarios en Palestina, no es capaz de frenar este genocidio y actuar como ha hecho en otras oportunidades a favor de Israel. Y también, por ejemplo, la Unión Europea ha sancionado a Rusia, pero esta vez no ha sancionado a Israel, convirtiéndose en cómplice de esta barbarie. Si permitimos que este genocidio continúe, si lo permitimos sin ninguna rendición de cuentas, no será lo mismo. Corremos el riesgo de normalizar un mundo donde no hay reglas y donde matar al almizcle es aceptable. También está claro que la Unión Europea y Estados Unidos nunca más podrán hablar en nombre de los derechos humanos y del derecho internacional, porque ahora han apoyado y ayudado a uno de los peores crímenes del siglo.
Recientemente fueron descubiertas en Gaza fosas comunes en las que se presume fueron enterrados vivos cientos de palestinos. Algunos de ellos eran pacientes de hospitales atacados por el ejército israelí que aún tenían implementos médicos en su cuerpo. Pero este grave hecho no fue un motivo para convocar de manera urgente al Consejo de Seguridad, como sí lo fue el ataque de Irán contra objetivos específicos militares de Israel. Recordemos que Irán respondió al ataque de Israel contra la embajada iraní en Siria, en donde murieron 13 personas. La ONU se limitó a pedir investigación sobre las fosas comunes cuando todo está absolutamente documentado y allí quedó el caso. Nos preguntamos, ¿no son suficientes las pruebas que vemos a diario? Según el Estatuto de Roma, se consideran crímenes de guerra el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos, deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados, genocidios contra la población, la toma y ejecución de rehenes, la destrucción o devastación injustificada de poblaciones, el robo de bienes públicos o privados. Todo esto lo ha realizado el gobierno de Israel en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación ante las noticias inquietantes sobre fosas comunes en los alrededores de 2 hospitales de Gaza, donde el ejército israelí llevó a cabo intensas operaciones, lo que suscita una renovada preocupación por la comisión de posibles crímenes de guerra. Pero no ha sido la única en permitir crímenes de guerra. También la Unión Europea y otros organismos internacionales se suman al silencio impune. Creo que existe una terrible filosofía de doble rasero en la que hay países europeos que reaccionaron muy rápidamente a la operación especial rusa a Ucrania con sanciones, pero que hoy no reaccionan de ninguna manera, de manera similar a lo que Israel está haciendo en el SAD. Después de todo, de todos estos asesinatos, todos estos crímenes de guerra. La Unión Europea no ha adoptado ni una sola sanción contra Israel, ni siquiera ha detenido las exportaciones de armas hacia Israel. Así que, en mi opinión, es directamente cómplice de lo que está sucediendo hoy en Gaza. Las víctimas fueron enterradas en fosas comunes en el Hospital Nasser de Yan Yunis, en el centro de Gaza, y en el Hospital Al-Shifa, al norte de la franja. Solo en el Hospital Nasser se han recuperado 283 cadáveres, varios de ellos estaban atados de manos. Hoy en día hay países en el mundo que se oponen muy claramente al genocidio israelí en Gaza. También hay países que lo apoyan muy claramente. Estados Unidos es cómplice de lo que está pasando. La Unión Europea no ha tomado ni una sola medida contra Israel. Habla de derechos humanos, habla de derecho internacional. Pero hoy no hay sanciones contra Israel, ni siquiera un embargo militar. Por eso debemos ser claros. Las potencias occidentales son cómplices de la matanza masiva de palestinos. Es importante decir que cuando ellos se levantan para protestar, han protestado incluso contra las inversiones que se están haciendo y los programas que se hacen dentro de las universidades a favor de Israel. Ellos expusieron a su establishment que apoya a Israel y que se jacta por el mundo, diciendo que es un establishment paradigma de los derechos humanos, de la libre expresión y de estas libertades sociales, o sea, quedó al descubierto, al desnudo esa doble moral, y esto es algo positivo porque sobre todo ellos se levantan con esta brutalidad contra los estudiantes y los profesores cuando se trata de Israel, porque es defensora a ciega, a ultranza, a favor de Israel. Y quien paga ese apoyo a Israel es el ciudadano norteamericano. Eso da mucha esperanza de que los pueblos, aunque demoran, pero terminan levantándose por sus propios derechos. Hay muchos refugiados, como solo en Gaza. La mayor parte de la población, casi 2 millones de personas, han sido desplazadas internamente sin ningún lugar a donde ir. Y por supuesto, en el resto de la región. Miren Cisjordania, ya sabes, pueblos enteros están siendo vacíos. Los colonos del ejército israelí están obligando a los palestinos a abandonar sus pueblos. Por lo tanto, se está produciendo un éxodo masivo que es peor en número que lo
que ocurrió en 1948, que los palestinos consideran la gran catástrofe cuando fueron expulsados masivamente de sus aldeas. Así que hoy, sí, en segundo lugar debemos ver que los ataques contra los refugiados palestinos y las Naciones Unidas no aptos para circular han hecho que la vida en los campos de refugiados sea mucho más difícil. El repudio de las acciones de Israel y sus cómplices en la ONU han encendido también la indignación de gobiernos como el de Gustavo Petro, que rompió relaciones con Israel, o el gobierno iraní, que decidió imponer sanciones contra funcionarios y empresas claves de Estados Unidos por apoyar el genocidio de Israel en Gaza. Pero no solo Irán, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia y muchos otros gobiernos han levantado su voz contra el genocidio. El presidente Gustavo Petro, durante la movilización por el Día Internacional de los Trabajadores, anunció la ruptura de relaciones con Israel. Señaló que la medida se tomaba ante la negativa de ser un gobierno cómplice de crímenes de guerra y genocidio. Así lo ratificaron desde la Cancillería colombiana. La verdad es una situación inaceptable. Van más de 34.000 muertos, la gran mayoría niños y niñas y mujeres. Pero además no solamente por la acción de la guerra, y la guerra tiene sus leyes que están plasmadas en el derecho internacional humanitario, sino también por la falta de ayuda humanitaria donde ya hay hambruna. En este contexto y ante la grave situación en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino, analistas sostienen que esta decisión es consecuente con lo determinado en los convenios internacionales contra el genocidio y los crímenes de guerra, además del respeto al derecho internacional que los obliga a actuar ante estas acciones, posición que ya había advertido el primer mandatario ante la negativa de Israel de acatar realizar un alto al fuego. La comunidad internacional se está moviendo muy fuerte. Revisemos. Sudáfrica decide demandar ante la Corte Internacional de Justicia de Israel por genocidio. Sigamos. Chile decide abrir un proceso ante la Corte Penal Internacional por genocidio. Sigamos. Esta mañana amanecemos con la noticia de que Turquía rompió relaciones comerciales con Israel. Tenemos una comunidad del mundo musulmán y del mundo árabe que ha pedido la urgencia de una paz. Por tanto, lo que está representando el presidente Petro no es otra cosa que el sentimiento internacional de acabar con un genocidio. También hay reacciones de rechazo. Algunos sectores políticos cuestionaron esta determinación bajo el supuesto riesgo de pérdidas en materia comercial y, sobre todo, en temas de seguridad. Especialistas aseguran que tal preocupación carece de sustento, pues la balanza comercial entre Colombia e Israel no tendrá mayores repercusiones, ya que las exportaciones de Colombia a este país solo representan el 1%, mientras que en el ámbito de seguridad el principal proveedor de armamento siguen siendo los Estados Unidos. No tenemos un intercambio comercial, digamos, significativo más allá de productos no militares. Ya el gobierno colombiano había planteado no volver a comprarle armas al Estado israelí. Yo creo que en un país que se está pensando la construcción de paz es bien importante. Algunos críticos han salido a señalar que esto podría afectar los procesos de modernización del ejército y de la infraestructura militar colombiana. Y yo creo que lo que no puede ser es que esos procesos se hagan a costa o se sigan desarrollando a costa de avalar el genocidio. El gobierno reiteró que la decisión del presidente Petro obedece a que Israel, además, viola los principios básicos del multilateralismo y la gobernanza internacional. Espera que la presión de la comunidad internacional sirva para poner fin al genocidio en Gaza. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Solamente en la medida en que, digamos, esta ruptura de las relaciones con el Estado de Israel tengan como objetivo una crítica directa hacia el proyecto sionista como tal, es decir, hacia el proyecto del establecimiento de un Estado de Israel a costa de los territorios palestinos. Muchas de estas rupturas diplomáticas, sobre todo en el caso del gobierno de Petro, no son totalmente definitivas y como ha salido a defender el presidente pues, de la Comisión
de problemas extranjeros en la Unión Europea, Josep Borrell, muchos de aquellos que defienden la ruptura la ruptura de relaciones con el Estado de Israel, sobre todo esperan con esto presionar un cambio de gobierno dentro de Israel, es decir, que lleve al derrocamiento del gobierno de Bibi Netanyahu, que es sobre todo lo que muchas personas esperan dentro de este proceso. Sin embargo, mientras eso no implique una ruptura total con el proyecto sionista como tal, que ahora está totalmente desatado contra los palestinos, no es posible de ninguna manera que estas acciones, por muy simbólicas que sean, tengan un calado en el futuro, si tarde que temprano, cuando se produzcan cambios de gobierno o se acabe, por ejemplo, el gobierno pues el actual gobierno de Israel, se vuelvan a restablecer en un futuro tales relaciones políticas. Eso ha pasado, por ejemplo, en el caso de Colombia, o está pasando en el caso de Colombia. Creo que la imagen de Israel en el mundo ha quedado devastada. Creo que nadie en su sano juicio todavía cree en la propaganda israelí. Ya sabes, les gusta hablar de lo que estamos más apegados a la democracia. Ahora todo el mundo puede ver en directo por televisión que es mentira, que están atacando a periodistas, que están atacando a trabajadores de ayuda humanitaria y luego que están atacando a mujeres y niños solo para robarles la tierra a los palestinos. El genocidio en vivo por las redes sociales del pueblo palestino está demostrando la decadencia de Naciones Unidas, que por un lado alerta que de cada 10 minutos es asesinado un niño palestino, por otro dice que si no son las bombas y las balas que los asesinan, es la hambruna que los mata. Pero ¿de qué valen estas alertas y denuncias si no ocurre nada? Y no pasa nada porque la instancia que pudiese detener las masacres es dominada por Estados Unidos, que frena cualquier intento de parar el exterminio de Israel. A esto se le suma que cuando todo es tan evidente y las pruebas están allí ante los ojos del mundo, la ONU pide investigación poniendo al desnudo que el sistema político que rige este organismo se agotó y la necesidad de cambiarlo pasa por la sangre del pueblo palestino. Porque mucho se ha sufrido del silencio que se ha impuesto sobre estas causas. Por ejemplo, quién sabe que hay 9 demandas omitidas, silenciadas en muchos países occidentales, europeos en particular. Nunca se habla de ella, ni siquiera se dice si fueron rechazadas o fueron aceptadas o están en curso o en proceso. Todos sabemos también que Bélgica, por ejemplo, ha tenido que cambiar su legislación solo para permitirle a Sharon, por ejemplo, el que cometió las masacres de Sabra y Shatila, que no fuera juzgado, para que él pueda tener un escape, ¿no? Por donde, y también otros países han hecho lo mismo. Todo esto llevó a un declive del sistema jurídico en el mundo, y hizo mucho daño a las causas justas y a las acusaciones que se han hecho a muchos genocidas en el mundo. Todos nos preguntamos cuándo se detendrá esta barbarie. La humanidad grita, los que aman demandan acciones concretas, que se detenga la masacre ya. Si después de esto el mundo evoluciona y la ONU cambia, sería por la sangre derramada de los mártires palestinos. Solo la lucha de los pueblos y estudiantes sin descanso, movilizados, cambiará el rumbo. Seguiremos sumando voces de indignación y de paz para el pueblo palestino. Pusimos el punto en la I.